Hola, Hola, profe. ¿cómo están? Hola, profe. ¿Todo bien? Qué suerte. Hola, profe, ¿qué tal? Y mi internet está con un problemita, pero ahora ya solucioné. Pueden marcar ya su asistencia. Ya están habilitadas, o sea que está habilitada para que puedan marcar. No sé si ya marcaron. ¿Marcaron ya su asistencia? Todavía, profe. Bueno, pueden ir marcando ya. Ya Dale, profe. está habilitado. Bueno, hoy vamos a desarrollar la clasificación de los impuestos. ¿Se acuerdan que el pasado jueves intentamos y muy poco logré desarrollar? ¿Se acuerdan? Entonces hoy vamos a iniciar nomás de nuevo para repasar y desarrollar toda esa unidad. Clasificación de los impuestos: se considera que el tributo por excelencia es el impuesto. O sea que el impuesto es considerado tributo por excelencia. Ese sería su concepto, ¿verdad? Su clasificación tiene una clasificación jurídica y una clasificación financiera. Dentro de la clasificación jurídica dice que la doctrina del derecho tributario, como la legislación vigente, han dividido los tributos en impuestos, tasas y contribuciones. Ustedes ya saben la definición de cada uno de esos también. La Constitución Nacional, en el artículo 168, la última constitución y la que es válida del año 1992, por eso habla de vigente, han dividido los tributos en impuestos, tasas y contribuciones. Hace referencia a la Constitución Nacional a los distintos tipos de tributos en impuestos, tasas y contribuciones, asimismo también como la doctrina, ¿verdad? Claro, la Constitución Nacional o sea que vamos a tener cualquier doctrina que sea en paraguayo, claro que va a referenciar su doctrina en la Constitución Nacional. Por eso es la misma cosa, ¿verdad? La doctrina con la Constitución Nacional. Y todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, serán establecidos exclusivamente por ley. Eso ya estamos repitiendo varias veces, ¿verdad? Que todos los tributos o todos los impuestos, tasas y contribuciones deben ser establecidas exclusivamente por ley. Deben ser aprobadas por ley. De lo contrario, no sirve. Últimamente lo que se ha aprobado como, como un impuesto es IRP, ¿verdad? Eso es lo que tenemos por último, impuesto al valor agregado. Nosotros sabemos que el gobierno cuando necesita dinero, entonces para poder otra vez utilizarlo, entonces lo que hace es hacer aprobar por ley, porque si no, no se puede, porque acá bien nos dice el derecho tributario justamente, entonces dice de que todos los impuestos, cualquiera sea, tasas y contribuciones, debe ser aprobada por ley. Este último que se aprobó por el gobierno actual de 1.600 millones de dólares, eso también fue aprobado por ley, ¿verdad? Porque de lo contrario el presidente no puede, digamos, lanzar nomás una ley sin que haya sido aprobado. Eso estamos repitiendo varias veces ya. Igual criterio de clasificación jurídica adopta el MCTAL en su artículo 14, que los tributos son impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué consiste? O sea, ¿qué es MCTAL? Y es el modelo de código, pueden anotar,
es el modelo de código tributario de América Latina. En su artículo 14, entonces, dice también que los tributos son los impuestos, tasas y contribuciones especiales. ¿Se dan cuenta? La Constitución Nacional, la doctrina del derecho tributario y el modelo del código tributario en toda América Latina también hace referencia que los tributos son estos tres: impuestos, tasas y contribuciones especiales. No se olviden de eso, por favor. La característica básica de la clasificación jurídica constituye el principio de la legalidad. La característica básica clásica jurídica constituye el principio de legalidad, es decir, nullum tributum sine lege. Ustedes ya saben en qué consiste eso, ¿verdad? Nullum tributo sine lege. El tributo tiene su causa jurídica en la ley, de acuerdo con el principio. Y dice, no hay tributo sin una ley o una representación, ¿verdad? A eso se refiere. La característica, entonces, repito, básica, y pueden subrayar, de la clasificación jurídica, entonces, constituye el principio de la legalidad, porque de lo contrario no va a servir. Nullum tributo sine lege. No puede haber ni un tributo sin una ley. El tributo tiene su causa jurídica en la ley, de acuerdo con el principio que ustedes ya saben. No hay tributo, entonces, sin la ley o sin una representación dentro de la ley. Clarito quedó la clasificación jurídica, entonces, ¿verdad? ¿Alguna pregunta al respecto para pasar a la clasificación financiera? ¿Vamos a volver? ¿Me escuchan? Todo bien, Muy claro, profe. profe. Bueno, ¿están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Bueno, si es Sí. que Profe. quieren preguntar algo, tienen que hacerme señal nomás de que necesitan preguntar, saber algo y paramos. Clasificación financiera. El impuesto directos, ahí dice director, impuestos directos e indirectos. Pueden corregir eso después para que no se equivoquen. Impuestos directos e indirectos debe decir. Esta división dentro de la clasificación financiera es la más conocida y difundida, sin que existan, sin embargo, criterios firmes para establecer la diferencia. No hay una diferencia así bien establecida, sino cada uno de acuerdo a su criterio para poder entender mejor, ¿verdad? Por ejemplo, dice, la importación de mercadería para el consumo. El importador, al realizar la introducción de la mercadería por la aduana, abona el impuesto correspondiente. Hasta ahí bien, ¿verdad? Ya sea sobre el valor por unidad de medida, y al vender al público minorista distribuye el impuesto abonado proporcionalmente sobre las unidades de venta. En ese caso, el impuesto es directo. Se opera la traslación de impuesto. Es un impuesto indirecto y puede ocurrir que en la misma operación citada anteriormente, el importador de la mercadería y por razones de competencia en el mercado absorba el impuesto. Es decir, no traslada el impuesto al consumidor minorista. En este caso, el impuesto para el importador es directo. Cuando el importador paga en la aduana por una mercadería y luego ya no le agrega, cuando va a vender otra vez a los minoristas y ya no le agrega IVA, significa que el importador está pagando un impuesto directo. Directamente él paga. Pero si es que otra vez al vender a los minoristas, él le cobra un 10%, entonces el impuesto es indirecto, porque al final recupera cuando está vendiendo a los minoristas, ¿verdad? Y eso
eso pasa, ¿verdad? Porque nunca el importador va a quedar que él nomás haya pagado el impuesto y no haya recuperado eso, ¿verdad? Sino se convierte en un agente de retención, se convierte en un agente de retención, pero no así los que son minoristas. Y por eso es que siempre los minoristas por eso cuando compramos nosotros tenemos que también pedir boletas, ¿verdad? Para que al final podamos recuperar y que sea que en el impuesto, en la aduana, no haya sido contrabando, ¿verdad? O sea que muchas veces ellos pasan en la aduana en contrabando y no pagan impuesto y por lo tanto viene acá y no cobra impuesto, ¿verdad? Venden por la calle inclusive, por eso muchas veces es más barato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se pasa de contrabando y por lo tanto el gobierno no está recibiendo no recibe tasa, impuestos ni contribuciones directas ni indirectas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se pasa todo por contrabando y por lo tanto no existe boleta legal. ¿Entienden eso? Por la importancia de pedir una boleta legal siempre, porque entonces ese impuesto va a ser indirecto al contribuyente, el que va a llegar hasta el Estado. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar mi IVA, el que me vendió va a pagar su IVA y así sucesivamente. Seguimos. Un modo diferente o de diferencia al impuesto directo del indirecto radica en que el primero, el impuesto directo, mediante procedimiento de su legislación tributaria, determina la capacidad tributaria en la relación a la renta que aparece efectivamente percibida o devengada por un contribuyente, mientras que los directos el Estado no determina esta capacidad contributiva y desconoce o ignora cuál es la posición exacta que el contribuyente de impuesto indirecto tiene en la vida económica y la deduce de manifestaciones aparentes de la renta que dispone a través de los insumos que lo realiza o acto que ejecuta. ¿Por qué dice eso? De que al gobierno ya los impuestos indirectos ya le cuesta mucho controlar. Los impuestos directos sí. ¿Por qué? Porque los grandes importadores que no pasan en contrabando, entonces va a pagar mucha plata. A pesar de que ellos después van a recuperar su impuesto porque va a tener que vender a los minoristas con IVA, entonces eso ya se le escapa al gobierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los minoristas compran de varias distribuidoras, entonces suman todo y pagan el 10% de lo que vendió otra vez, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y si no, en el país sería una locura, ¿verdad? Porque nunca no se va a poder a recaudar nada, ¿verdad? Es por eso que el gobierno, a través del Ministerio de Industria y Comercio, tiene una secretaría, digamos, que se llama, una secretaría que ahora en un momento no recuerdo el nombre, que atiende directamente eso, ¿verdad? Por eso tenemos también, atiende Ministerio de Industria y Comercio, que visita inclusive los establecimientos, los supermercados, las grandes importadoras que se tienen y para pedirle su boleta y ver si el supermercado tiene una boleta legal, o sea, que puede demostrar lo que tiene ahí, cómo compró. Porque si encuentra mercadería que no puede demostrar a través de boletas legales o de importaciones, ¿verdad? Entonces significa que es contrabando y se le multa. Acá mismo ha sucedido varias veces que se le ha multado a los supermercados de acá de Cacupé porque se encontró mercadería que no se pudo demostrar con la boleta. El impuesto de carácter personal
de la capacidad económica del contribuyente se hace en base a aspecto subjetivo del mismo. O sea que si yo pago mi IVA, eso ya es personal, de acuerdo a todo lo que yo he comprado en el mes, entonces, o todo lo que es facturado para poder, porque cualquier factura, yo si facturo en la facultad para cobrar, entonces puedo recuperar con todos los, con todas las compras, perdón, que he hecho en el mes. Entonces, porque ahí voy a recuperar con si facturo, voy a pagar. Y si es como yo voy a recuperar eso, voy a recuperar con todas las compras que he hecho. Y se supone que al comprar me tiene que dar la boleta legal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué significa? ¿Por qué les parece que tenemos que tener eso? ¿Por qué tenemos que tener una boleta legal? Habrán escuchado ustedes que se dice de que hasta los vendedores de yuyo va a tener que tener una boleta legal. Y por lo tanto, si tiene una boleta legal, yo me voy a comprar una cantidad de yuyo, va a tener que expedirme su boleta. Al expedirme la boleta legal, va a tener que pagar impuestos. ¿Y cómo ella va a recuperar? Yendo al supermercado a hacer su compra y pidiendo otra vez boleta legal. Así, de esa manera, el Estado va a poder controlar a cada ciudadano cuál es su movimiento económico o comercial. ¿Por qué? ¿Cómo va a los supermercadistas? Te preguntan, ¿querés boleta legal o no? Tenemos que pedir siempre, no tiene por qué preguntarte eso, porque se supone que ellos están comprando todo legal y por lo tanto va a tener que dar otra vez una boleta legal para que pueda demostrar, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta que muchas veces ellos compran sin la boleta legal porque te preguntan si querés nomás. Tendría que darte directamente sin que pregunten si vas a querer o no. Impuestos específicos y ad valorem. Otro tipo ya de impuesto. Todo eso es dentro de la clasificación financiera. Este parece que saltó, sí. El impuesto es de carácter real, cuando se toma en cuenta aspecto objetivo del hecho imponible. Cuando se grava una riqueza dada, un acto económico, compra-venta de un inmueble, un gasto de consumo, con independencia de la capacidad económica del contribuyente. A eso se le llama el impuesto real, de carácter real. Repito, el impuesto es de carácter real, de cosa significa, ¿verdad? Cuando se toma en cuenta aspecto objetivo del hecho imponible, cuando se grava una riqueza dada, un acto económico, compra de un inmueble, ¿verdad? Un gasto de consumo con independencia de la capacidad económica del contribuyente. Se supone que si yo voy a comprar un inmueble de una persona así del campo y al darle yo mi plata y le compro el inmueble, ¿cómo voy a demostrar que compré? ¿Cómo voy a demostrar? Voy a tener que demostrar con el documento que hace la escribana y la escribana va a pagar, me va a cobrar de acuerdo al monto, ya está establecido por cuánto hace una transferencia una escribana, ¿verdad? O un escribano. Entonces, de esa manera, primero se va a ver si yo hice alguna vez declaración jurada, entonces ahí yo tengo que restar si vendí y saber en qué voy a invertir lo que estoy vendiendo. Es una forma de que el gobierno te controle todo lo que vos tengas y todo lo que, cómo consiga, ¿verdad? Es lo que ahora no sé si ustedes se están dando cuenta de que la declaración jurada de los funcionarios públicos primero es obligatorio porque se ha creado una ley, justamente por ley se aprobó de que los empleados públicos deben hacer su declaración jurada. Y en esa declaración jurada significa que vos estás jurando de que es todo real, cierto, lo que estás declarando, ¿verdad? Y ahí se va a notar si de dónde vos
obtenés el dinero, si tenés cuántas propiedades, si tu ingreso cuánto es, para que se pueda hacer el balance. Entonces, si yo digo que yo gano 10 millones mensual, entonces en un año voy a ganar 120 millones. 120 más mi aguinaldo, entonces sería 130 millones. Y ver cuánto es mi gasto. Y no puede ser que si yo gané en el mes, en el año, si gané 130 millones y mi gasto es casi 8 millones, la diferencia nomás lo que yo tendría que sumar cada año para mi ahorro. Y si yo estoy sumando más que inclusive lo que estoy ganando por mes, entonces, ¿qué se llama eso? ¿Cómo se le llama eso? Y no puedo demostrar en qué gané y cómo gané. Entonces, eso es lo que ahora falta. ¿Cómo se llama, Ever? Enriquecimiento ilícito, no. Enriquecimiento ilícito. Porque ilícitamente se está obteniendo mucha plata, ¿verdad? Si no podés demostrar, es ilícito. Si vos decís que vos tenés una empresa, pero tenés que demostrar que tenés una empresa y que tenés un ingreso de 100 millones de guaraníes por mes, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero si vos decís que tu sueldo es 50 millones y por mes, en un año tu capital sumaste mucho, entonces significa que algo está pasando, ¿verdad? Bueno, el pueblo se está despertando y está viendo todo eso gracias a la prensa y gracias también de que hay una ley que se aprobó y que se puede saber eso, ¿verdad? Porque nadie quería mostrar eso, ahora se está viendo. El impuesto de carácter personal, la captación de la capacidad económica del contribuyente se hace en base a aspectos subjetivos del mismo. Cuando estamos hablando de impuesto real, es de cosas estamos hablando, ¿verdad? Y cuando es personal, es subjetivo, teniendo en consideración su riqueza global, como el caso del impuesto a la renta, caso de la renta de IRP, tomando en cuenta la suma de todas las rentas del contribuyente procedente de distintas fuentes y no en particular a cada renta, para establecer el porcentaje que debe abonar como impuesto. Muy bien. El impuesto de carácter personal significa IRP, ¿verdad? Y ahí se suma todo lo que uno gana en el mes y tiene que alcanzar. Supongamos que yo tenga un sueldo seguro. Aparte de mi sueldo seguro, también tengo mi sueldito de la facultad, ¿verdad? Aparte de eso, algunos honorarios profesionales. Sumado todo eso, me debe alcanzar 8 salarios mínimos en total para que yo pueda pagar impuesto al valor agregado, que es IRP. Eso es lo que nos está diciendo acá. No es por cada ingreso que yo tenga. Por cada ingreso que yo tenga es IVA. Pero IRP es por el conjunto de ingresos que yo tengo, es lo que debo pagar. Por eso se paga cada año. Se junta, se suma todo lo que uno ganó en el año y se paga el impuesto al valor agregado. Muy bien. Eso es de carácter personal, porque por eso habla de que es subjetivo del mismo, de la persona, teniendo en consideración su riqueza global, como el caso del impuesto a la renta, tomando en cuenta la suma de todas las rentas del contribuyente procedente de distintas fuentes y no en particular a cada renta. Para establecer el porcentaje se debe abonar como impuesto. Muy bien, seguimos. Impuestos reales y personales, ya dimos. Impuesto específico y ad valorem. Esta clasificación técnica es propia de los tributos aduaneros. Específico, dice. Específicos son los impuestos calculados en base a unidades físicas, según la clase de mercadería,
kilo, metro, litros dentro del sistema decimal. O sea que en la aduana, cuando quieren pasar las mercaderías, se clasifican las mercaderías. Por ejemplo, si se va a pasar un auto, entonces es un impuesto específico, ¿verdad? Porque no se va a meter con la mercadería, sino es un impuesto específico. Por eso dice, se clasifican todas las mercaderías que se debe pesar por kilo. Se clasifican todas las mercaderías que debe ser por metros. Y todas las mercaderías que deban tener litros. Eso se clasifica, no es que se hace pasar un todo. Yo tengo mercadería, ¿por qué les parece que se hace así? Porque cada impuesto específico tienen, va a pico líder la o uja ojo, porque cada producto tiene precio y por lo tanto entonces se debe clasificar. Imagínense, un vehículo tiene un precio diferente que otros kilos, metros, litros, etc. Entonces, por lo tanto, se clasifican para poder pagar. A eso se le llama impuestos específicos y ad valorem. El impuesto ad valorem actualmente es el más usado. Se aplica en base al valor de la mercadería, según Afaro, se factura de origen sin considerar el volumen, la capacidad o extensión del mismo. O sea que se factura sin considerar el volumen, la capacidad o extensión de la misma. Dice, cuando el impuesto es ad valorem, por un valor determinado. Y en ese caso sería los autos. Los autos, por ejemplo, tienen ad valorem, por el valor. ¿Cuánto sale? Porque no es lo mismo que hacer pasar un Mercedes-Benz que qué sé yo, un Big, algo así, ¿verdad? No, es diferente. Por eso dice ad valorem. De acuerdo al valor se pagan. No es lo mismo que pagar un BMW que pagar un auto chilere, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Se factura de acuerdo al impuesto del valor del origen, de dónde se está trayendo y de acuerdo a eso. El siguiente, porque tengo miedo que termine ya el horario. Antes que termine le voy a decir de que las tareas de esta unidad, ustedes ya hicieron todo. Corregíla otra vez antes de que termine la hora, hasta las 10 tenían tiempo y seguramente que a Ever no le llegué a corregir, pero igual ahora después de esto le voy a corregir. Por lo tanto, ya le quería nomás recordar que ustedes ya hicieron su tarea de esta unidad. Antes de que termine. Y usted, no sé si ustedes tienen alguna cosa que preguntarme, igual en el WhatsApp me pueden preguntar sin problema, porque tarea por hoy ya no vamos a tener. Impuesto fijo. Está bien, profe. Bueno, querida. Impuesto fijo es el impuesto que establece una tasa única sobre el hecho imponible, cualquiera sea el valor de la riqueza, aumente o disminuya el impuesto fijo. No es que dice, bueno, pero ahora el dólar subió y el impuesto va a ser más. No, dice impuesto fijo. Entonces ya sabe el que va a pasar una mercadería con impuesto fijo, ya saben, porque tiene una lista de cuánto es lo que se paga por cada cosa que se está queriendo pasar, ¿verdad? El impuesto proporcional. El impuesto proporcional cuando se aplica una tasa impositiva constante, cualquiera sea la variación en más o menos de la base de la tributación. El monto del impuesto varía al cambiar la base del tributo, pero lo hace en una proporción constante. Como consecuencia, la cuota es legal fija, ¿verdad? O sea que
siempre el impuesto proporcional, porque no, por más de que sea, el impuesto sea fijo, paga en forma proporcional. Porque a lo mejor quiere pasar, qué sé yo, ¿cómo se dice? Una cigüeña entera de vehículos, pero ya sabe, el impuesto es fijo, ya sabe que por cada uno, pero como todavía no puede hacer pasar todo en forma proporcional, hace pasar. Usted deja una parte y hace pasar la otra parte. Luego tenemos el impuesto progresivo. La progresividad del tributo se aplica sobre todo en el impuesto a la renta. No obstante, su rechazo por corrientes conservadores del principio de ciclo que la consideraban arbitraria y contraproducente para la formación de capitales. Bueno, eso era una opinión de los economistas aquí en la clase anterior, hemos recordado algunos de ellos, ¿verdad? Pero eran opiniones y eran otra época, ¿verdad? Por eso hasta la actualidad se utiliza el impuesto progresivo. Y el efecto regresivo es un fenómeno distinto y se produce en contribuyentes de menos ingresos, ¿verdad? Porque dice que señala al respecto el autor Harald que un impuesto progresivo al consumo de bebidas alcohólicas puede tener un efecto regresivo, o sea, incidir más sobre los grupos de contribuyentes de menor renta y del mismo modo un impuesto proporcional al patrimonio y que puede recaer en mayor medida sobre los grupos de contribuyentes de mayor renta, o sea, tener efecto progresivo. Como en nuestro país, por ejemplo, muchísimo ya se discutió eso de los impuestos a las bebidas, al consumo de bebidas y de tabaco. Porque en Brasil, por ejemplo, se paga mucho por las bebidas, por whisky, por el tabaco, ¿verdad? Pero en nuestro país no. Y eso se tendría que... ¿Por qué? Porque no es de primera necesidad. Y yo creo que si pagan mucho el impuesto, la bebida, eso va a encarecer la bebida, ya sea whisky, ya sea cualquier tipo de bebida, ¿verdad? Y también asimismo el tabaco, o sea que los cigarrillos. Pero sin embargo, aquí en nuestro país no es progresivo, sino es regresivo. Cada vez es menos y por lo tanto se vende más. Y al venderse más, entonces es porque justamente cada vez el impuesto no es caro, ¿verdad? Tendría que ser. Yo personalmente pienso que los perfumes, las bebidas y los tabacos deben tener un impuesto altísimo para que se pueda consumir, para que la demanda sea menos y para que tengamos un efecto progresivo y no regresivo, porque pagan muy pocos impuestos, justamente porque es barato. Y bueno, por suerte terminamos, ¿verdad? Porque tenía miedo que no terminemos otra vez hoy, pero ya terminamos. A ver, ¿tienen algunas preguntas sobre esto? Vamos a habilitar la cámara para que pueda después de la filmación sacar una foto. Todos los docentes nomás sacan, habiliten su cámara. No habilitan, no me escuchan. Habiliten su cámara. Bueno, la siguiente clase ya vamos a desarrollar sobre impuesto a la renta o rédito. Sería la unidad 9.
Pueden habilitar su cámara. ¿Me escuchan? Habiliten su cámara. Bien, Jorge, ya habilitó. Después, ¿quién más? Eder. Ya se fueron todos, ¿no están? Ahí está el líder. Después. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre esta lección? No, profe. No, Jessica, ¿verdad? Bueno. Y le decía hace rato, no sé si escucharon, de que no tenemos, ya hicieron la tarea de esta lección la vez pasada, el jueves pasado. Entonces, por hoy terminamos la lección y la siguiente clase vamos a hablar sobre impuesto a la renta o réditos, que ya es la unidad 9. Profe, Señorita. ya